Capítulo 11. De cómo Valdivia pobló la ciudad de la Concepción y de cómo los indios vinieron a pelear con él y los desbarató. Está esta ciudad poblada en 36 grados y medio. Habida esta Vitoria Valdivia con tanta felicidad, otro día luego retiró su campo, porque el hedor de los muertos no le inficionase la gente, y también por buscar asiento conveniente donde poblar, habiendo visto mucha parte de la comarca, no hallando otro tan a propósito como el de Penco, por tener buen puerto en una bahía grande. Después de bien reconocido, trazó y pobló la ciudad de la Concepción. Dio solares a los soldados que allí habían de ser vencidos, y tomando para sí una cuadra, dio orden cómo hacer un fuerte torreando donde pudiesen estar seguros, baleándose de noche y de día a las puertas de él. Y para hacerlo era necesario que los propios soldados ellos mismos se cargasen de piedras e hiciesen los adobes y los acarreasen a los hombros. Con esta orden lo hicieron en breve. En este tiempo los indios naturales de aquella comarca, aunque habían sido desbaratados en la batalla que a Valdivia habían dado de noche, no por eso desmayaron cosa alguna para dejar de probar otra vez su suerte y ventura. Con deseo de venganza y por echar de sus tierras tan grandes enemigos y tan aborrecidos de ellos, buscaron favores de toda la provincia, enviando mensajeros, hombres pláticos y belicosos, a hablar como los señores más lejanos, diciéndoles que el daño todo era general, y que en tanta parte les cabría a ellos como a los demás, pues era gente que a todos igualaban en el servicio. Porque era cierto, les habían de hacer casas, sacarles oro, darles sus hijos e hijas que les sirviesen, hacerles las cimenteras, y que el ganado que entre ellos había también lo tenían por suyo, de manera que no reservando cosa alguna estaban muy cerca de perder su libertad, que se juntasen y peleasen con los cristianos hasta echarlos de sus tierras y de toda la provincia. Tales cosas le dijeron y tanto hicieron que de conformidad se juntaron más número de 50.000 indios. Habiéndose reparado de armas, repartió capitanes que los acaudillasen y señalando el día que se habían de mostrar sobre la ciudad, comunicándose por sus mensajeros, aquel día entre ellos concertados, antes del mediodía se mostraron por los altos sobre la ciudad, y de allí vinieron bajando hacia el pueblo por 3 partes en tanta cantidad que cubrían el campo, con infinitos géneros de armas y muchas cornetas y cuernos grandes y otros infinitos instrumentos de guerra, usando entre ellos. Valdivia mandó tocar arma y que todos estuviesen a punto para hacer lo que por su consejo y acuerdo se determinase. Hubo varios pareceres entre sus capitanes, como suele acaecer en semejantes casos de guerra. Unos decían que el primer ímpetu lo deberían de esperar dentro en el fuerte, y después hacer como mejor viesen que les convenía. Otros decían que no, sino que luego, antes que más se les llegasen, habían de salir y pelear con el escuadrón más cercano, antes que todos hicieran un cuerpo y llegasen todos juntos, porque si con aquel les iba bien, los demás no osarían llegar, y si los desbarataban como creían los demás, no osarían pelear, que era bestial cosa esperar que unos bárbaros llegasen a ponerles cerco, pues era cierto que les habían de faltar todas cosas, y que los indios, viéndolos encerrados, tomarían ánimo y de cada día se les juntarían más, sino que luego peleasen, no dándoles lugar a juntarse. De este parecer fue Valdivia y lo tuvo por mejor. Luego mandó a Jerónimo de Alderete y de Pedro de Villagra que con 50 soldados a caballo rompiesen con el escuadrón que más cerca les venía. Estando el presente, les salieron luego al encuentro y acertaron de su ventura, y suerte que aquellos indios con quien iban a pelear eran reliquias de los que habían desbaratado cuando pelearon de noche en Andalién, porque los demás escuadrones, tratando entre ellos, se les había dado este lugar, diciéndoles que ellos habían de trabar primero batalla con los cristianos, y con esta orden venían delante. Llegados que fueron los capitanes cerca del escuadrón, todos los demás indios mirando tan bravo espectáculo, porque como no habían visto cristianos a caballo hasta aquel tiempo,
y los vían armados, relumbrando los hierros de las lanzas y las cotas, embrazadas sus dargas, era bravo el miedo que tenían, aunque después acá han ido en tanto crecimiento de guerra con el ordinario, que se dan hoy los indios por los cristianos en esta tierra menos de lo que en aquel tiempo se daban los cristianos por ellos. Villagra y Alderete, apellidando el nombre de Santiago, puestos en ala, con grandísima determinación, rompieron con todos los soldados que llevaban donde pareció con una cosa dima de memoria, y fue a lo que después se puso por dicho de los indios, no pudiendo sufrir tan bravo acontecimiento, como vieron venir a los cristianos con aquella determinación tan grande contra ellos, no teniendo ánimo para pelear, siendo número de más de 15.000 indios, volvieron las espaldas a huir. Los demás escuadrones, como vieron huir a éste, hicieron lo mesmo, retirándose en su orden. Decían después que los cristianos no los habían rompido, sino una mujer de Castilla y un hombre en un caballo blanco los había desbaratado, que esta fue tan terrible vista para ellos que en gran manera los cegaba. Esto se publicó después diciéndoles otros indios como los había desbaratado, tan pocos cristianos daban este descargo, y es de creer ansí, porque aquel día vinieron sobre la ciudad más número de 50.000 indios, por donde parece ser creedero fue Dios servido los cristianos no se perdiesen y que los quise socorrer con su misericordia, pues de la entrada que entonces hicieron ha resultado en este reino muchas ciudades pobladas y muchas iglesias donde se predica su evangelio y monasterios de religiosos que hacen con su doctrina mucho fruto entre los naturales y grande número de indios que son cristianos y viven casados debajo del matrimonio de la iglesia. Habiendo seguido el alcance, mandó Valdivia que se recogiese al fuerte, porque era este hombre tan ajeno de toda crueldad en caso de matar indios, que fue mucha parte para la perdición la clemencia que con ellos tenía, como adelante se dirá. Luego, desde a pocos días, llegó al puerto de aquella ciudad un barco en que iba don Rodrigo González, primer obispo de Chile, con mucho refresco y medicinas para curar los heridos, que teniendo nueva en la ciudad de Santiago de la batalla que Valdivia tuvo en Andalién, como celoso de la iglesia de Jesucristo y por su aumento, vino a hallarse allí. Luego mandó Valdivia a sus capitanes saliesen por la provincia a traerla de paz, lo cual se hizo fácilmente. Vinieron muchos naturales a servir y de cada día venían más, viendo que no les aprovechaban las armas, dejándolas olvidar hasta conocer qué orden les convenía tener para volverlas a tomar. Los indios todavía van descubriendo, se van enfrentando, van viendo qué les conviene, qué no les conviene. Se aprovechan también de la situación normal, ¿cierto? Frente a una oportunidad de progresar o de atacar. Vemos también a Pedro de Valdivia que es clemente con los indios, y vemos también el esfuerzo que hace Alonso de Góngora Marmolejo de no engolosinarse con la aparición de la Santísima Virgen, que es esta mujer, ¿cierto? Y de un señor sobre un caballo blanco, que eso obviamente corresponde a la figura del apóstol Santiago, habiendo hecho además la mención de que Villagra con Alderete se encomiendan al apóstol Santiago antes de esta batalla. Es muy interesante porque se ve que Alonso de Góngora intenta hacer un relato científico, intenta hacer un relato austero de apreciaciones e intenta hacer un relato objetivo en el fondo. Y por supuesto que es un comentario de la misericordia que tuvo Dios, porque un hombre creyente. En este sentido no hay una contradicción entre ser creyente y tener una perspectiva objetiva. Entonces es interesante que no aparece que él, digamos, está en esta batalla, ¿cierto? Pero interesante que aparezca la Virgen y Santiago Matamoros, ¿cierto? Apareciese defendiendo España nuevamente, ahora en estas tierras tan insulares.
australes, no insulares, a estas tierras australes.